dije a la delegada que no hay problema. Como eso ha sido un día bastante particular hoy, con información cruzada, ¿no? Que nos complicó un poco a todos. La asistencia la vamos a dejar ahí nomás, ¿ya? No hay problema con la asistencia por el día de hoy, ¿no? Por las complicaciones que hemos tenido. También venimos de una jornada electoral complicada. Sé que algunos de ustedes inclusive les faltó votar, me comentó su delegada, seguro van a ir a votar o están en ese tema. Ya, entonces es un día complejo, ¿ya? Entonces la asistencia no hay ningún problema y ya no se considera, pero hay que estar presente, se está grabando la clase igual. Y vamos a empezar entonces, le voy a dar pase al doctor César Franco para que nos comparta la clase que ha preparado. Adelante, doctor Franco. Doctor Elías, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. Igualmente agradecer la invitación, ya creo que nos conocemos por asignaturas anteriores. Y el día de hoy vamos a abordar el curso en neurofisiología, específicamente el sistema nervioso autónomo. Por favor, me confirman si se logra escuchar bien, si se logra ver la presentación. Y cualquier participación pueden hacerlo también a través del chat, ¿no? Estamos revisando cada cierto tiempo si tuviesen alguna consulta, alguna duda o si levantan la mano. Ok, entonces dicho esto, vamos a iniciar la sesión hablando sobre este tema del sistema nervioso autónomo. Ok, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, nosotros debemos entender de que es una parte del sistema nervioso que se encarga de regular algunas funciones involuntarias. Y a partir de ello surgen siempre algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos cómo se va a regular la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca o incluso la respiración, nosotros podríamos pensar inicialmente en el sistema nervioso autónomo. Hay diferentes mecanismos en realidad, pero uno de los que puede regular aumentando o disminuyendo estos valores va a ser a través del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver más adelante que existen dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. En el caso de la rama simpática, veremos que nos va a preparar para condiciones de lucha o huida, nos va a preparar para ese tipo de situaciones, y al mismo tiempo tenemos el sistema nervioso parasimpático, que nos va a preparar para situaciones de reposo y gestión, ¿no? Entonces podríamos ir pensando ya qué es lo que puede hacer el sistema simpático con la presión arterial, con la frecuencia cardíaca. Otra pregunta que también surge y vamos a responder a lo largo de esta sesión es, por ejemplo, ¿qué situaciones podrían modificar estas funciones involuntarias? Ya comentábamos de que el sistema nervioso simpático nos prepara para situaciones de lucha y huida. Y ahí hay dos elementos muy importantes que debemos recordar. Un neurotransmisor, como vendría a ser la noradrenalina, y una hormona que vendría a ser la adrenalina. Ambos van a ser liberados en cantidades lo suficientemente adecuadas para poder proteger, ¿no? Entonces, ¿qué funciones se pueden modificar en una situación de lucha-huida? Por ejemplo, la presión arterial puede incrementarse. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ¿no? Garantizando que hay un mayor flujo de sangre, el cual contiene, además de nutrientes, también oxígeno, y podría permitir una mejor, digamos, actividad principalmente muscular. Y del mismo modo, si nos ponemos a pensar qué cambios podría surgir, por ejemplo, en situaciones de reposo y gestión, luego de ingerir alimentos, por ejemplo. La presión arterial, que podía estar en valores de repente de 120 milímetros de mercurio en caso de la sistólica o de 80 milímetros de mercurio en caso de la diastólica, estas podrían disminuir, ¿no? Porque el flujo de sangre va a redistribuirse principalmente hacia el tracto gastrointestinal y genitourinario. Por ejemplo, en condiciones de reposo y digestión, también podríamos ir pensando que aumentan las secreciones. Vamos a necesitar de un mayor flujo de sangre hacia las glándulas salivales, por ejemplo, o glándulas que se encuentran en el tracto gastrointestinal. Entonces, son algunas de estas funciones que vamos a ir estudiando. Particularmente, nos vamos a enfocar en lo que corresponden los receptores. Entonces, en este primer gráfico, ustedes pueden visualizar algo bastante didáctico. Como todo en nuestro cuerpo, va a tener mecanismos de autorregulación, así como tenemos estímulos excitatorios, también podríamos tener estímulos inhibitorios.
respuestas excitatorias y respuestas inhibitorias, ¿no? Por eso es que nuestros valores siempre van a encontrarse dentro de determinado rango. Particularmente para poder producir respuestas excitatorias, nosotros vamos a requerir, por ejemplo, de la despolarización, el cual se produce por apertura de canales de sodio o apertura de canales de calcio, ¿no? Los cuales van a cambiar la polaridad. Normalmente a nivel extracelular son cargas positivas y adentro son cargas negativas, pero producto de este flujo de cargas va a permitir un cambio en la polaridad, ¿no? Y lo que era, por ejemplo, menos 70, menos 60, puede volverse un poco más positivo. Y esto se denomina la despolarización. Por el contrario, las respuestas inhibitorias normalmente están asociadas a fenómenos de hiperpolarización. Significa que el umbral se va a volver mucho más negativo. Y esto está asociado también con la apertura de ciertos canales. Por ejemplo, apertura de canales de cloro o apertura de canales de potasio. Cuando ingresa el cloro, adentro se vuelve mucho más negativo y cuando sale el potasio, afuera se vuelve mucho más positivo, ¿no? Fenómenos de hiperpolarización. Entonces, de manera similar, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. Ambos usualmente van a tener funciones diametralmente opuestas. En la mayoría de casos tienen funciones opuestas. Por ejemplo, si hablamos de la función cardíaca, de la función del corazón, nosotros vamos a ver que el sistema simpático puede aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción. En cambio, el sistema parasimpático en este tejido lo que va a generar es todo lo contrario, reduce la fuerza, reduce la velocidad de conducción y la fuerza de contracción. A nivel del músculo liso bronquial, por ejemplo, el sistema simpático para lucha y huida va a generar broncodilatación. En cambio, el parasimpático que va a producir broncoespasmo. A nivel vascular, por ejemplo, el sistema simpático me produce vasoconstricción, aumentando la presión arterial, y el parasimpático produce vasodilatación, provocando hipotensión arterial. No siempre el parasimpático disminuye, porque si hablamos del sistema o del tracto gastrointestinal y genitourinario, esto se invierte. El sistema parasimpático que vemos en color verde va a generar una mayor motilidad, aumenta la secreción, por ejemplo. En cambio, el simpático va a generar efectos diametralmente opuestos, ¿no? Entonces, de esta manera, el sistema nervioso autónomo va a regular todas estas funciones. Como ya habíamos adelantado desde un enfoque neuroanatómico, vamos a ver de que el sistema nervioso, tanto estructural y funcionalmente, se divide en estas dos ramas, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Considerando que el sistema nervioso central se encarga justamente de procesar información, de tomar decisiones, formada por el encéfalo, por ejemplo, por la médula espinal, ¿sí? Que van a ser muy importantes para poder procesar información. Y el sistema nervioso periférico es aquel que va a llevar información hacia los órganos distantes y también va a devolver información, ya sea de manera autónoma, como es lo que vamos a revisar, o también a través del sistema somático y sensorial, que en cierto modo tienen, actividad voluntaria. Entonces, si nos enfocamos un poco en estas dos ramas del sistema nervioso autónomo, tenemos al sistema simpático y al sistema parasimpático. ¿Qué recordamos del sistema simpático? Recuerden, el sistema simpático nos prepara para condiciones de lucha o huida. Y el sistema parasimpático nos prepara para condiciones de reposo y digestión. Condiciones de lucha y huida, por ejemplo, ¿qué podría ser? ¿Qué podríamos pensar en condiciones de lucha y huida, jóvenes? ¿Qué es lo que va a suceder si, nos transportamos a la próxima semana, 7 de la mañana, van a tener pasitos? O de aquí a algunas semanas van a tener exámenes parciales, ¿no? Es una situación de lucha o huida. De repente no estudiaron completamente, les faltó un tema. ¿Qué cambios va a provocar su organismo a través del sistema nervioso autónomo para poder prepararlos ante esa situación estresante? ¿Qué es lo que podría producir?
Tal vez sudoración o agitación en la respiración también. Ok, por ejemplo, algo muy importante es que va a empezar la sudoración, ¿no? Sudoración, activación de las glándulas sudoríparas, y es una excepción. Normalmente el sistema simpático reduce el flujo de las glándulas, pero excepcionalmente lo hace con las glándulas sudoríparas. Vamos a ver más adelante. Es una muy importante. ¿Qué más? ¿Qué otro cambio podría producir? En la respiración tal vez se siente más agitado. Ok, va a mejorar la respiración. Perfecto, el sistema simpático va a generar un mejor conducto, ¿no? Una broncodilatación. ¿Qué más? ¿Qué pasará con la presión arterial? ¿Se mantendrá? ¿La frecuencia cardíaca se mantendrá o se va a modificar? Aumentaría, claro. Aumentaría, ¿no? Tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial. Entonces, son cambios que nosotros vamos a sufrir para responder ante esta situación de lucha o huida. Por el contrario, el sistema parasimpático se va a activar en condiciones de reposo y gestión, como es ahora, ¿no? Me imagino que dentro de unos 20, 30 minutos o al finalizar la clase, la mayoría va a ir a almorzar. ¿Y qué va a suceder en este caso? ¿Qué es lo que va a hacer el sistema parasimpático cuando vamos a ingerir nuestros alimentos? ¿Qué cambios puede provocar de manera involuntaria? Por Aumento ejemplo, de salivación. Yamile, disculpe. Aumento de la salivación. Ok, aumento en la secreción salival, ¿no? Para formar el bolo alimenticio, excelente. De todas las glándulas, de la parótida, la submaxilar, la submandibular, por ejemplo, las sublinguales, vamos a tener todas, ya sean glándulas mayores y menores. ¿Qué más? Disminución de la frecuencia cardíaca. Ok, en este caso la distribución del gasto cardíaco va a ser inverso. Ya los músculos no requieren, por ejemplo, el corazón va a disminuir su frecuencia cardíaca y esto también puede generar una redistribución hacia el tracto gastrointestinal, ¿no? ¿Qué más? Estimulación de la digestión para que absorba la energía. Ok, aumenta el peristaltismo y también podría, por ejemplo, aumentar las otras secreciones glandulares, porque no solamente tenemos glándulas salivales, tenemos las glándulas pancreáticas, por ejemplo, la parte exocrina del páncreas, y también una mayor secreción de bilis, ¿no? Entonces, son actividades que van a incrementar el reposo y la digestión. En contraparte, van a disminuir la presión arterial, frecuencia cardíaca. Como dijimos, usualmente funciones diametralmente opuestas. Esto también ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso autónomo? Mantener una homeostasis, regular la presión arterial, la respiración, la digestión y la eliminación de desechos. Particularmente, el sistema simpático puede aumentar la presión arterial, aumenta la respiración, disminuye la actividad de la digestión y la eliminación de desechos. Esto en el caso del sistema simpático. Por el contrario, para el sistema parasimpático, sí, para el sistema parasimpático va a provocar los efectos opuestos. Va a aumentar o mejorar la digestión, la eliminación de desechos y va a disminuir la respiración y también la función cardiovascular. Funciones diametralmente opuestas, lo que mantiene un equilibrio, ¿no? Dentro de rangos permitidos. Aquí podemos ver un diagrama igualmente donde la mayoría de órganos vísceras que tienen actividad involuntaria van a ser regulados tanto por el sistema simpático como por el sistema parasimpático. Al sistema simpático también se le conoce como el sistema toracolumbar porque justamente va a originarse en las ramas torácicas y las lumbares, ¿no? L1 y L2. En cambio, al sistema parasimpático se le conoce como el sistema craniosacro porque igualmente va a originarse en los pares craneales y también de las ramas sacras. Y la mayoría de órganos va a recibir una doble inervación, ¿no? Tanto simpática como parasimpática. Por ejemplo, el sistema simpático va a producir midriasis, aumento en el diámetro de la pupila, y el parasimpático va a producir miosis. Por ejemplo, el sistema simpático el sistema parasimpático aumenta la secreción glandular y el sistema simpático va a reducirlas.
aunque va a haber una modificación en general, ¿no? En ambos casos puede haber un incremento en la secreción salival, pero varía un poco el tipo de saliva. El sistema parasimpático puede aumentar la secreción de una saliva mucho más serosa, rica en amilasa salival. En cambio, el sistema simpático puede aumentar la secreción, pero una saliva mucho más rica en mucina, ¿no? A nivel del músculo liso bronquial, por ejemplo, el sistema simpático produce broncodilatación y el sistema parasimpático va a producir la broncoconstricción. A nivel del corazón, el sistema simpático produce efectos trópicos positivos y el parasimpático va a producir efectos trópicos negativos. Tanto a nivel gastrointestinal y geniturinario, usualmente el parasimpático va a aumentar la motilidad, la contracción, y el simpático va a reducir esta actividad, ¿no? Entonces, efectos diametralmente opuestos. Y como ya su compañero nos ha adelantado, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en una situación de estrés, una situación de lucha o huida, el sistema simpático, ¿qué puede hacer? Puede aumentar la secreción glandular, ¿no? La sudoración, por ejemplo. Y esta es una actividad un tanto excepcional, porque la secreción glandular normalmente la debería regular el sistema parasimpático, ¿no? Pero a nivel de las glándulas sudoríparas, a nivel del músculo piloerector, también actúa el sistema simpático. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es disgregar nuestra sesión en dos partes. En la primera parte vamos a abordar lo que corresponde al sistema nervioso simpático y en la segunda parte veremos lo correspondiente al sistema nervioso parasimpático. Entonces, como habíamos comentado, el sistema simpático se conoce también como el sistema tóraco-lumbar, ¿no? En este caso. Y pueden observar que existen dos tipos de neuronas. Una neurona que es bastante cortita, que es la que vemos aquí con el puntero, y una neurona bastante larga. Esta primera neurona se va a considerar como una neurona preganglionar, ¿sí? Preganglionar. Luego se forma un ganglio y tenemos a la neurona postganglionar. Características. La neurona preganglionar en el sistema simpático es bastante corta y la neurona postganglionar es bastante larga. Entonces, aquí tenemos a la cadena paravertebral, que justamente es una cadena de nódulos o de ganglios que van a formar parte del sistema nervioso autónomo con su rama simpática, ¿no? Y como dijimos, estos inervan a diferentes órganos que vamos a estudiar, ¿no? Como podría ser la pupila, el corazón, músculo liso bronquial, el tracto gastrointestinal, geniturinario, la vejiga e incluso también los esfínteres. También podemos ver aquí el músculo piloerector, a las glándulas sudoríparas y también a vasos sanguíneos periféricos. ¿Por qué están separados? Vamos a ver más adelante que aquí se va a liberar principalmente la noradrenalina como neurotransmisor. Y aquí, en esta región, se va a liberar acetilcolina de forma excepcional. Recuerden este gráfico. La acetilcolina también puede ser liberado por el sistema simpático, pero de forma excepcional. Pregunta de examen, jóvenes. ¿Cuál es el principal neurotransmisor del sistema simpático? El principal neurotransmisor es la noradrenalina. ¿Excepcionalmente puede liberar la acetilcolina? Claro que sí, pero en ciertos órganos, como vendrían a ser las glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos periféricos y el músculo piloerector. En el resto de órganos, el sistema simpático va a liberar la noradrenalina como neurotransmisor, ¿sí? Es el principal neurotransmisor. Entonces, aquí hay un poco de texto de lo que ya hemos estado discutiendo anteriormente. Recuerden que vamos a tener dos fibras, las preganglionares y las postganglionares. Las preganglionares usualmente van a ser neuronas bastante cortas que tienen su origen a nivel de los segmentos torácicos y a nivel de los segmentos lumbares. Vamos a ver en este caso que luego de ello va a haber una segunda neurona que va a inervar justamente al órgano. Si observamos, ¿cuál es el principal neurotransmisor que se libera en estos órganos? La norepinefrina, Esto es de la rama simpática. Excepcionalmente, se puede liberar la acetilcolina,
pero solamente para glándulas sudoríparas, para el músculo piloerector o para algunos vasos sanguíneos de manera periférica, ¿no? Vasos sanguíneos periféricos. Otro dato muy importante, que esto sí se repite tanto para el sistema simpático y parasimpático, que en los ganglios, es decir, entre la primera y la segunda neurona, siempre se libera acetilcolina como neurotransmisor. El que más importa es justamente la neurona postganglional. Y como dijimos, ahí vendrían a estar las dos excepciones, ¿no? Glándulas sudoríparas, músculo piloerector, y también podríamos hablar de los vasos sanguíneos periféricos, ¿no? Que nutren al músculo. ¿Por qué es importante? Porque nosotros necesitamos aumentar el flujo hacia el músculo esquelético en caso de situaciones de lucha y huida. Entonces, si hablamos de la epinefrina, también hay mucha confusión cuando hablamos de estos dos elementos. Vamos a ver que la norepinefrina es considerada un neurotransmisor. Como neurotransmisor es producido por una neurona y es liberado en un espacio sináptico. En cambio, la epinefrina no es un neurotransmisor, la epinefrina viene a ser una hormona. Y por definición, una hormona es aquella molécula que puede ser producida en un órgano y que luego va a ser liberado hacia la sangre, para que circule y pueda ejercer su efecto en un órgano distante, ¿no? Porque va a circular por la sangre y puede liberarse y circular hasta un órgano distante. Por ejemplo, en el caso anterior, nosotros veíamos que se liberaba la norepinefrina. Esta norepinefrina podría ser liberada justamente en el espacio sináptico de las células miocárdicas. ¿Para qué? Para ejercer la contracción de este miocardiocito. En cambio, la epinefrina, ¿dónde se va a producir? La epinefrina se va a producir en las glándulas suprarrenales, en la porción medular. Y esta hormona se va a liberar por la sangre para que pueda fluir por toda la sangre y llegar, por ejemplo, hacia el corazón, ¿no? Y generar los efectos similares. Aquí también podemos ver justamente cómo se va a producir la norepinefrina. Se va a originar a partir de un aminoácido que vendría a ser la tirosina, ¿no? La tirosina. Ingresa a la neurona por un mecanismo de simporte, ¿sí? Conjuntamente con el sodio, y se va a transformar gracias a esta actividad enzimática en L-dopa, luego en dopamina, y la dopamina va a ser encapsulada en vesículas, para posteriormente transformarse en norepinefrina. Y una vez que tenemos la norepinefrina como neurotransmisor, se va a almacenar hasta que posteriormente ésta sea liberado en el espacio sináptico, ¿no? Ustedes ya saben cómo se produce la liberación de estas vesículas, ¿no? Gracias al ingreso de calcio, primero necesitamos un potencial de acción, se abren los canales de calcio y este calcio hace que esta vesícula pueda fusionarse con la membrana y se libere. Una vez que se libera esta norepinefrina, estos pueden actuar sobre receptores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos. Vamos a revisar hoy día que tenemos receptores alfa-1, tenemos receptores alfa-2, tenemos receptores beta-1, beta-2 y beta-3. Y la ubicación es muy versátil, lo vamos a estudiar de manera muy detallada, pero recuerden, todos estos receptores son acoplados a proteína G. ¿Qué sucede una vez que esta norepinefrina ya actuó sobre sus respectivos receptores, ya generó un efecto? Va a ser recaptado, como pueden ver aquí, igualmente a través de un mecanismo de simporte, y va a ser degradado por esta enzima, la monoaminooxidasa. Monoaminooxidasa. Y de esta manera desaparece el efecto de las catecolaminas, en este caso de la norepinefrina. Ok, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Queda claro? Si tuviesen consultas, por favor, háganlas ahora. Ok, entonces. Como ya habíamos adelantado, es muy importante reconocer cuáles son esos receptores que se encuentran en los órganos. Estos receptores, tanto receptores alfa como receptores beta, son receptores acoplados a proteína G.
Entonces les pido que hagan un poco de memoria, ¿no? Porque fue, si no me equivoco, el primer seminario que nosotros revisamos en Ciencias de la Naturaleza 1, ¿no? Les pedíamos que revisen sobre diferentes tipos de receptores. En esa clase o en ese seminario nosotros abordamos que existen 4 grandes familias. Receptores tipo canal iónico, receptores metabotrópicos o acoplados a proteína G, receptores enzimáticos y receptores intracelulares. Bueno, en el caso de los receptores acoplados a proteína G o metabotrópicos, recordar que son los más abundantes. Son los receptores que necesitan de un segundo mensajero. Es decir, si por ejemplo aquí la norepinefrina se une al receptor alfa-1, este receptor alfa-1 va a activar a un segundo mensajero para que posteriormente se produzcan algunas moléculas y estas moléculas son responsables de abrir o cerrar canales, por ejemplo. Entonces, tanto los receptores alfa como los receptores beta-adrenérgicos pertenecen a esta familia de receptores acoplados a proteína G. Hay varios tipos de proteína G que podríamos encontrar, por lo menos 4, pero nos interesan en este caso 2. La proteína G del tipo S, la proteína G del tipo Q. En el caso de la proteína G del tipo S, vamos a ver que la norepinefrina se une a su receptor y este receptor internamente va a tener subunidades. Y una de esas subunidades va a ser justamente la responsable de activar a una enzima llamada adenilil ciclasa. Entonces, esto es lo que haría una proteína G del tipo S, ¿no? Una proteína G del tipo S, G del tipo S. ¿Qué es lo que hace la proteína G del tipo S? Va a activar a la adenilil ciclasa. Por lo tanto, la adenilil ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. Y al tener una mayor cantidad de AMP cíclico, se va a producir la proteína quinasa del tipo A, la cual es responsable de la fosforilación de proteínas. En contraparte, también existe otra proteína, llamada proteína G naturaleza I, G del tipo inhibitoria. ¿Qué es lo que haría una proteína G del tipo inhibitoria? Una G del tipo inhibitoria, si fuese del tipo inhibitoria, lo que haría es inactivar a la adenilil ciclasa. Y de esta manera no tendríamos AMP cíclico, por lo tanto no tendríamos la fosforilación de proteína. Entonces, de esta manera nosotros podríamos tener un mecanismo también de autorregulación. Hay proteínas GS, hay proteínas GI, los cuales actúan a nivel de la adenilil ciclasa. Por ejemplo, si nosotros vamos a ir viendo más adelante, se van a dar cuenta, a ver, adelantamos un poquito, ¿sí? Vamos a adelantar un poquito. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener diferentes tipos de receptores. Receptores alfa 1, receptores alfa 2, receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Y particularmente los receptores alfa 2, ¿sí? Alfa 2, usualmente son de naturaleza GI. Los receptores beta, por ejemplo, los receptores, a ver, un minuto, los receptores beta, beta 1, beta 2 y beta 3 son GS. Y nos faltaría un tercero que vendría a ser, por ejemplo, la proteína G naturaleza Q, el cual va a estar asociado, por ejemplo, a alfa 1 principalmente. Ojo, no es algo exclusivo, pero la mayoría va a ser de esta naturaleza. Entonces, ¿qué pasaría si aquí yo tengo mi receptor alfa 1? ¿Sí? Este es mi receptor alfa 1. Es un receptor acoplado a proteína G naturaleza Q. ¿Qué va a hacer esta subunidad Q? Ya no va a actuar sobre la adenilil ciclasa, sino va a actuar sobre la fosfolipasa C. ¿Y cuál es la función de la fosfolipasa C? Degradar un fosfolípido de membrana, que es el fosfatidil inositol difosfato,
en dos moléculas. Uno de ellos, diacilglicerol, y el otro, el inositol trifosfato. ¿Para qué sirve este inositol trifosfato? Para ir al retículo sarcoplásmico y empieza a liberar grandes cantidades de calcio. ¿Y para qué sirve el diacilglicerol? Para fosforilar proteínas, para activar a la proteinquinasa del tipo C. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos tener una respuesta similar a GS, una respuesta también estimulante, ¿no? Una respuesta estimulante. Entonces, una memotecnia para poder recordar es alfa 1, GQ, ¿sí? Alfa 2 es GI. Y todos los beta, ¿sí? Todos los beta vendrían a ser las S, ¿no? KISS. Vendrían a ser todos los beta. Alfa 1Q, alfa 2, GI, y todos los beta vendrían a ser GS, ¿no? Tiene un mecanismo peculiar, que seguramente también lo van a ver en la parte práctica. Ok, entonces, eso vendría a ser la parte molecular, de cómo estos receptores pueden activarse. Ahora, vamos a ir viendo ahora cuál es la ubicación de estos receptores y qué efecto pueden producir en cada uno de estos órganos. Por ejemplo, si alfa 1 es usualmente GQ, ¿qué efecto podría producir en el músculo liso vascular, por ejemplo? ¿Qué efecto podría producir si es GQ? GQ dijimos que liberaba calcio. Y si ustedes recuerdan, el calcio es muy importante para la contracción. ¿Qué efecto podría hacer? ¿Qué efecto podría producir a nivel del músculo liso vascular? Por ejemplo, podría producir la vasoconstricción. Por ejemplo, a nivel de la pupila, nosotros encontramos dos músculos. Uno de ellos es el músculo radial de la pupila, un músculo radial. Y también podríamos tener a un músculo circular. ¿Qué va a pasar si este músculo radial se contrae? ¿Hacia dónde se va la pupila? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Aumenta el diámetro o se reduce el diámetro? Estamos viendo aquí el ojo del paciente, ¿no? Este es el ojo del paciente, tenemos al músculo circular y el músculo radial de la pupila. Y este músculo radial se contrae. ¿Qué va a producir, midriasis o miosis? Se contrae, se contrae. ¿Qué veríamos? ¿Qué pasa con la pupila? ¿Aumenta o se reduce de tamaño? Jóvenes, ¿aumentaría o se reduciría de tamaño? Jóvenes, ¿se escucha? ¿Pasamos a asistencia? ¿Qué efecto podría producir entonces la norepinefrina si se une al receptor alfa 1 en el músculo radial de la pupila? En este caso, vendría a producir una midriasis, ¿no? Midriasis. ¿Qué efecto podría producir, por ejemplo, a nivel de los hepatocitos? A nivel de los hepatocitos podría inducir la glucogenólisis. A nivel del músculo liso geniturinario, por ejemplo, va a generar un efecto contrario, porque dijimos, no siempre va a ser GQ. Ocasionalmente también podría ser un GI o GO, ¿no? GI, por ejemplo, va a generar un efecto inhibitorio. Va a reducir la tonicidad del músculo liso geniturinario. Y también otra ubicación que no está en la diapositiva es, por ejemplo, a nivel de los esfínteres. Y en los esfínteres igualmente va a generar la contracción, ¿no? Entonces evita la formación de la orina o evita la micción en general. A nivel del músculo liso intestinal igualmente va a seguir siendo GI. ¿Y qué efecto va a producir aquí a nivel de GI? A nivel de GI también va a reducir el peristaltismo, ¿no? Inhibe el peristaltismo.
La ubicación de los receptores alfa 2, por ejemplo, nosotros la podríamos encontrar en las células beta del páncreas, podríamos encontrarla en las plaquetas y también podríamos encontrarla a nivel de las terminaciones nerviosas presinápticas. Las dos ubicaciones más importantes vendrían a ser los dos primeros. Por ejemplo, si nosotros tenemos alfa 2, ¿qué cosa era alfa 2? ¿Qué naturaleza? ¿Qué tipo de receptor o qué tipo de proteína estaba asociada? Usualmente estaba asociada a GI. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a producir con las células beta del páncreas? Va a disminuir la secreción de la insulina, ¿no? Disminuye la secreción de insulina. Por ejemplo, a nivel de las terminaciones nerviosas presinápticas, también va a inhibir la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Libera la liberación de neurotransmisores, va a inhibir la liberación de estos neurotransmisores. Veámoslo en este gráfico. Tenemos una primera neurona, bueno, la neurona que tiene la norepinefrina, que son justamente estas vesículas en rojo, que debería ser liberado en este espacio sináptico, y estas deberían actuar sobre diferentes receptores. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿no? Ya sea la norepinefrina o la epinefrina, como dijimos. ¿Qué sucede luego con estas moléculas? Por ejemplo, si esta norepinefrina se une al receptor alfa 2, va a generar un efecto inhibitorio, va a bloquear la liberación de norepinefrina. Ya no se va a liberar más norepinefrina. Y si ya no se liberan más norepinefrina, toda la actividad simpática queda bloqueada. Si por ahí se estaba liberando norepinefrina en algún otro órgano para producir taquicardia, para producir vasoconstricción, por ejemplo, ya no se va a liberar norepinefrina. Y eso se debe gracias a estos receptores alfa 2 que se encuentran a nivel presináptico. Otras ubicaciones de este receptor alfa 2 también podría ser a nivel de las plaquetas. Y a nivel de las plaquetas van a inducir la agregación plaquetaria. A nivel del músculo lisovascular, por ejemplo, también van a inducir la vasoconstricción, pero es una vasoconstricción bastante leve, ¿no? Es una vasoconstricción muy, muy ligera. La actividad en alfa 1, esa sí es una vasoconstricción bastante potente. Vamos con la ubicación de los receptores, por ejemplo, beta. En este caso, los receptores beta vamos a tener de tres tipos: beta 1, beta 2 y beta 3. Como ya habíamos comentado, los tres beta van a ser acoplados a proteína G del tipo S. Y en este caso, podemos ver de que pueden ubicarse en diferentes regiones. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden visualizar que se encuentra a nivel de, aquí por ejemplo, aquí pueden ver en las paredes musculares, en las paredes de los ventrículos y en las paredes de las aurículas. Primera ubicación. También podríamos encontrarla en este punto verde, que vendría a ser el nódulo auriculosinusal, y también podríamos encontrarla en el nódulo auriculoventricular. ¿Qué es lo que va a producir cuando la norepinefrina se una a estos receptores beta 1? Van a producir efectos trópicos. Va a producir efectos trópicos positivos. Por ejemplo, va a generar un aumento en la fuerza de contracción. En la fuerza, aumenta la fuerza de contracción. Ese efecto se va a denominar efecto inotrópico, inotropismo positivo, porque aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza de contracción. Por ejemplo, también puede estimular al nódulo auriculosinusal. Y aquí lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. Y este fenómeno se denomina efecto cronotrópico, cronotiempo, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca. También va a ser un efecto cronotrópico positivo.
Y también va a aumentar la velocidad, puede aumentar la velocidad de conducción, porque recuerden, el impulso se origina en el nódulo auriculosinusal, tiene que pasar por estas fibras internodales a el nódulo auriculoventricular y luego va a pasar por todas las fibras de Purkinje, las de His, y en este caso va a aumentar todo este proceso de conducción. Y este efecto se conoce como efecto dromotrópico positivo, que igualmente lo van a ver en una práctica, ¿no? En el corazón del sapito. Entonces, como aumenta el efecto en la fuerza, en la frecuencia cardíaca, en la velocidad, va a generar en suma los efectos trópicos positivos, ¿no? Inotropismo positivo, cronotropismo positivo y dromotropismo positivo. Adicionalmente, los receptores beta 1 también se encuentran en las células yuxtaglomerulares, las cuales son células que se encuentran a nivel renal para producir la liberación de renina, ¿sí? De renina. Y por ahí recordarán el eje renina-angiotensina-aldosterona, que tiene como función aumentar la presión arterial, ¿no? Tiene por finalidad aumentar la presión arterial. Entonces, el receptor beta 1 se encuentra principalmente a nivel del corazón y también a nivel de los riñones. El receptor beta 2 se encuentra en todos los músculos lisos, sí, absolutamente en todos los músculos lisos. Y en todos va a producir la relajación, sí, va a producir la relajación. Relajación del músculo liso bronquial, broncodilatación. Tenemos músculo liso también a nivel gastrointestinal geniturinario, por ejemplo, las paredes de la vejiga, las paredes del estómago, si el mismo intestino delgado. Todos esos órganos tienen receptores beta 2 y cuando la norepinefrina, según esos receptores beta 2 ubicados en estas regiones, van a producir la relajación. Disminuyen el peristaltismo, disminuyen la micción. A nivel vascular, igualmente, van a producir también una relajación. Aumentan el diámetro vascular, ¿no? Vasodilatación. También podríamos encontrarlo a nivel de los hepatocitos o músculo esquelético, y aquí también van a producir la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿no? Las reservas de glucógeno van a empezar a degradarse para aumentar la glucosa plasmática, ¿no? Aumentan la glucosa plasmática. Y también beta 2 lo vamos a encontrar a nivel de las terminaciones nerviosas presinápticas. ¿A quién se parece? Si estamos viendo beta 2, ¿a quién se parece? ¿Qué otro receptor era importante a nivel presináptico? Aquí podríamos ver al receptor alfa 2, ¿no? Receptor alfa 2. Por ejemplo, vamos a ver el mismo diagrama. Se libera la norepinefrina. La norepinefrina actúa sobre sus respectivos receptores. Una parte va a ser metabolizada o recaptada de repente, y otra parte también podría estimular el receptor beta 2. ¿Cuál es la diferencia entre alfa 2 y beta 2? Mientras que alfa 2 produce un efecto inhibitorio, vamos a ver que beta 2 lo que hace es un efecto estimulante. Va a facilitar la liberación de más norepinefrina, aumenta este proceso. ¿Alguien desea participar? Veo que tiene su micrófono activo. Doctor Linares, creo que su micrófono está activo. Muchas gracias. Ok, entonces, tanto los receptores alfa 2 como los receptores beta 2 tienen efectos a nivel presináptico. Solamente que alfa 2 produce feedback negativo, impide la liberación de más norepinefrina. En cambio, beta 2 va a estimular la liberación de más norepinefrina. Como dijimos, efectos antagónicos. Ok, de esta manera facilitaría la liberación de más norepinefrina. Y finalmente los receptores beta 3, los cuales se van a encontrar en los adipocitos, y en estos receptores beta 3 lo que van a hacer es la lipólisis, ¿no? Igualmente promueven la degradación de estos para formar nuevas reservas energéticas. Por ahí algunos todavía tienen ciertas dudas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la adrenalina y la noradrenalina?
En este caso, ambas moléculas se denominan catecolaminas, derivan de la misma estructura, derivan de la tirosina. Solamente que la noradrenalina era un neurotransmisor y la adrenalina era una hormona que se producía a nivel de la glándula suprarrenal, por ejemplo, a nivel medular. ¿Cuál es la característica de la adrenalina? La adrenalina tiene una afinidad casi 50-50 sobre receptores alfa y sobre receptores beta. Aquí ustedes pueden visualizar, por ejemplo, que su actividad sobre alfa, alfa 1, alfa 2 es casi el 50% sobre los receptores beta, ¿no? Beta 1, beta 2 y beta 3. Esta adrenalina nosotros lo vamos a utilizar bastante en nuestra especialidad cuando utilicemos anestésicos locales con vasoconstrictor. Van a generar una vasoconstricción, lo cual mejora el efecto del anestésico local, lo cual impide que el anestésico local también pueda absorberse y generar toxicidad. Y al mismo tiempo también van a generar un menor flujo de sangre para que cuando realicen una cirugía sea lo más limpia posible. Pero pregunto, ¿qué pasaría si esta actividad sobre alfa 1 fuese muy potente? ¿Qué creen que suceda con la presión arterial si tengo un vaso sanguíneo contraído? ¿Qué pasará con la presión arterial? La presión arterial puede aumentar o disminuir en vasoconstricción. Disminuye. ¿Disminuye? Al contrario, vasoconstricción hace que la presión arterial aumente. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, esta misma adrenalina se va al receptor beta 2 que se encuentra en los músculos vasculares, músculo liso vascular? ¿Qué es lo que hace? Va a producir vasodilatación, por lo tanto, también puede disminuir la presión arterial. Entonces, va a ser mucho más compensado. Lo utilizamos con un fin, pero vamos a observar que la presión arterial, por lo menos, no se va a incrementar de forma abrupta. ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de adrenalina, utilizamos la noradrenalina? ¿Qué resultado podríamos obtener en este caso? La noradrenalina es un neurotransmisor que tiene afinidad también sobre receptores alfa y beta, pero con una actividad preferente sobre alfa 1. Entonces, ¿con cuál de las dos moléculas yo tendría mayor riesgo de aumentar la presión arterial? ¿Con la adrenalina o con la noradrenalina? ¿Cuál de estas dos moléculas va a tener un mayor efecto sobre la presión arterial? ¿Cuál sería, jóvenes? ¿Quién tendría mayor riesgo? Ojo, yo no estoy intentando elevar la presión arterial, sino que quiero utilizar un vasoconstrictor que mejore el efecto del anestésico local. Pero como consecuencia, un efecto no deseado es aumento de la presión arterial. ¿Cuál de los dos va a generar un efecto mucho más intenso? ¿La adrenalina? La noradrenalina. Fíjense que la adrenalina tiene un efecto compensatorio. En alfa 1 aumenta la presión arterial, es correcto, pero en beta 2, ¿qué va a hacer? Como tiene afinidad 50-50, la va a reducir. Por lo menos la va a mantener en equilibrio, como en una balanza. Pero con la noradrenalina, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde hay mayor afinidad? ¿Sobre alfa o sobre beta? ¿O son 50-50 como en el caso anterior? No, ¿verdad? Entonces, obviamente, por tener una mayor afinidad sobre este receptor alfa 1, tiene mayor riesgo de elevar la presión arterial. ¿Queda claro? Y la otra, catecolamina, que también la hemos visto de manera muy rápida en la síntesis, sí, en la síntesis de la norepinefrina, era la dopamina. La dopamina, por sí sola, viene a ser también una catecolamina que tiene sus propios receptores de dopamina, ¿no? De dos familias muy importantes, la familia de 1 y la familia de 2. Pero esta misma dopamina todavía tiene afinidad sobre ciertos receptores, por ejemplo, sobre el receptor alfa 1 y sobre el receptor beta 1. ¿Qué otros usos se le podría dar a la dopamina? También es un potente vasoconstrictor, no selectivo en este caso, y al mismo tiempo también podría producir efectos a nivel del corazón, ¿no? Efectos trópicos positivos, porque recuerden que beta 1 se encontraba a nivel de las paredes de aurículas y ventrículos, a nivel del nódulo auriculosinusal y a nivel del nódulo auriculoventricular, ¿no? Entonces, también la dopamina es otra catecolamina que mi cuerpo produce que aún
mantiene esta actividad, ¿sí? Que mantiene esa actividad sobre receptores alfa y beta adrenérgicos, pero esencialmente en alfa 1 y en beta 1. Ok, preguntas, dudas, jóvenes, sobre el sistema simpático. ¿Desean tomar un descanso de 5 minutos? ¿O continuamos? Ok, pulgar arriba es descanso unos 5 minutos entonces. Entonces tomamos un descanso de 5 minutos para que se estiren, tomen algo. Y estamos regresando, bueno, hasta 7 minutos podríamos. A la 1 en punto estamos regresando para continuar con el sistema nervioso parasimpático. Es mucho más corto en realidad. Ok, entonces nos vemos a la 1 en punto para continuar con esta segunda parte del sistema nervioso parasimpático. Ok, en el sistema nervioso parasimpático nosotros debemos recordar que de igual manera vamos a tener dos neuronas. Una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. En el caso de la neurona preganglionar, su origen va a ser los pares craneales o las terminaciones sacras. Por eso se conoce como el sistema cráneo-sacro. Pero a diferencia del sistema simpático, las neuronas preganglionares van a ser bastante largas y la neurona postganglionar va a ser bastante corta. Como pueden ver, muchas veces los ganglios van a ubicarse muy próximos a los órganos. ¿Y cuál es el efecto en este caso? Van a ser responsables principalmente de la secreción de las glándulas salivales, secreción de las glándulas lacrimales, nasales, secreción de las glándulas digestivas, ¿sí? Y además del peristaltismo, ¿no? Recuerden que el sistema parasimpático es responsable de las condiciones de reposo y digestión. ¿Qué pares craneales van a dar origen al sistema parasimpático? El tercer par craneal, el séptimo, el noveno, el décimo par craneal, ¿no? Uno de los más importantes, el décimo par craneal. Y como dijimos, los ganglios que se forman en el sistema parasimpático van a estar muy próximos al órgano que están inervando o incluso en el mismo órgano. ¿Cuál es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático? En este caso, el principal neurotransmisor es acetilcolina, es decir, en esta región terminal, en el mismo órgano, en la sinapsis entre neurona y órgano, se va a liberar la acetilcolina en las ramas parasimpáticas. Esta es la principal ubicación, o ese es el principal lugar donde se van a producir la liberación de estos neurotransmisores, terminaciones postganglionares parasimpáticas. Pero también tienen otras ubicaciones en las que vamos a encontrar acetilcolina. Por ejemplo, en los ganglios autonómicos, tanto el sistema simpático como del sistema parasimpático, ¿sí? En ambos. Ganglios autonómicos del sistema nervioso autónomo, en el sistema simpático o en el parasimpático, se libera acetilcolina. Y también, como comentamos, en algunas terminaciones, excepcionalmente, también se puede liberar en las ramas simpáticas. ¿Recuerdan cuáles eran esas tres excepciones que comentábamos en la primera parte, jóvenes? ¿Cuáles eran esas ubicaciones? ¿Qué órganos eran inervados por el sistema simpático, pero se liberaba acetilcolina y no se liberaba la norepinefrina? Ok. Se van a liberar principalmente a nivel de las glándulas sudoríparas. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Ok, María Fernanda. Glándulas sudoríparas, músculo piloerector y vasos sanguíneos periféricos del músculo esquelético. Ok, muchas gracias. Justamente esas son las excepciones de las ramas simpáticas en las que no se libera norepinefrina, sino se puede liberar la acetilcolina. Y la otra ubicación que también lo van a ver más adelante es, por ejemplo, en la sinapsis entre neurona y músculo, ¿no? Músculo esquelético.
Para poder contraer un músculo de manera voluntaria, también se va a liberar acetilcolina. Pero el día de hoy solamente vamos a revisar este de aquí, terminaciones postganglionares simpáticas. Al igual que la síntesis de la norepinefrina, aquí también podemos visualizar algo bastante similar. Vamos a ver que esto inicia con estas dos moléculas. Inicialmente la colina y también esta va a ser asociada con la acetilcoenzima A. La colina va a ingresar por un mecanismo de simporte, ¿sí? Con el sodio, y luego de ello se une con la acetilcoenzima A, dando origen a la acetilcolinesterasa. Luego la acetilcolinesterasa va a ser almacenada en estas vesículas y van a esperar hasta que se genere un potencial de acción y de esta manera se pueda liberar, ¿sí?, estas vesículas en el espacio sináptico. Recuerden que necesitamos de un impulso eléctrico para abrir estos canales de calcio. El calcio ingresa y posteriormente este va a permitir la fusión de la vesícula con la membrana y esto a su vez va a activar, por ejemplo, la sinaptotagmina para que pueda haber una adecuada estabilidad y posteriormente se libere la acetilcolina. ¿Dónde va a actuar esta acetilcolina? Puede actuar sobre receptores muscarínicos, receptores de M1 hasta el M5. Tenemos, por ejemplo, el receptor M1, M3, M5. Los impares son acoplados a proteína G del tipo Q. Y los pares M2 y M4 usualmente acoplados a proteína G del tipo I. Igual que en el caso anterior, también existen receptores M2 y M4 a nivel presináptico, cuya función también va a ser la de inhibir, ¿no? Ya sea bloqueando los canales de calcio o impidiendo la liberación de esta acetilcolina de las vesículas. Otro receptor también muy importante vendría a ser el receptor nicotínico, pero este receptor no es acoplado a proteína G, sino es un receptor tipo canal iónico. Muy importante para, por ejemplo, permitir la contracción del músculo esquelético. Muy importante también, por ejemplo, a nivel de los ganglios, ¿sí? A nivel de los ganglios. Una vez que esta acetilcolina ya logró su efecto, ahora va a ser degradado. Y recuerden esta enzima, la acetilcolinesterasa, ¿no? O en algunos textos también lo pueden encontrar como achasa, acetilcolinesterasa, el cual degrada el acetato y colina, y la colina nuevamente va a ser recaptada, va a ser reciclada para poder dar origen a nueva acetilcolina. Y el acetato se elimina. Entonces, hay dos tipos de enzimas que pueden degradar esta acetilcolina. La más importante es la acetilcolinesterasa, la cual se encuentra en la sinapsis. Pero también, ¿qué creen que suceda, por ejemplo, cuando esta acetilcolina se escapa a nivel de la sangre? A nivel de la sangre existe una segunda enzima llamada butirilcolinesterasa o acetilcolinesterasa plasmática, que va a finalizar los efectos de la acetilcolina, pero la cual se encuentra en el plasma. Entonces, aquí vemos el efecto de una manera bastante sintetizada, ¿no? Se generó un potencial de acción. Este potencial de acción activó los canales de calcio para que se libere estas vesículas de acetilcolina. Estas pueden actuar sobre receptores acoplados a proteína G. Dijimos que teníamos dos, ¿no? Teníamos a la proteína G, GQ, para las impares, por ejemplo, M1, M3 y M5, y teníamos a la GI para los pares, ¿no? M2 y M4. ¿Qué hacen estas proteínas G? Amplifican la respuesta, ¿no? Ya sea sobre la fosfolipasa C o la N-acetylciclasa. Una vez que ya cumplieron su efecto, ahora va a ser degradado. ¿Quién es el responsable de degradarlo? La acetilcolinesterasa, ¿no? La acetilcolinesterasa. Y de esta manera vemos cómo finaliza el efecto de la acetilcolina. Ahora vamos a hacer una breve revisión de los receptores, desde M1 hasta M5. El más importante de todos estos va a ser el M3, por ser el más abundante, que lo veremos más adelante, ¿sí? Pero recuerden, el más abundante, el que tiene más efectos, tiene una mayor distribución, es M3.
Vamos a ver también de que existe el otro grupo de receptores que son los nicotínicos, que son receptores tipo canal iónico. Muy importantes porque también participan en el proceso de despolarización. Van a permitir el paso de iones sodio y pueden generar potenciales excitatorios inicialmente, ¿no? En una etapa temprana, en una fase inicial. Y esos mismos receptores nicotínicos también se pueden encontrar en los músculos. Por eso es que podemos encontrar una diferencia entre los nicotínicos neuronales y nicotínicos musculares. Pero en ambos casos, los nicotínicos son receptores tipo canal iónico. Y en el caso de los muscarínicos, como dijimos, tenemos a M1, M3, M5, que son los impares acoplados a proteína GQ y los pares acoplados a proteína GI. ¿Cuál era la función de una proteína GQ, jóvenes? Esencialmente, a través del inositol trifosfato, liberar calcio del retículo sarcoplásmico, y esto se traduce con contracción, ¿no? Contracción. Aquí también va a inducir la contracción del músculo liso. En cambio, si es GI, lo que hacía era inactivar a la enililciclasa, y adicionalmente el complejo beta-gamma, la otra parte, puede abrir canales de potasio, ¿no? Abre canales de potasio. Y al salir el potasio, la célula también se puede hiperpolarizar. Entonces, en ambos casos tienen efectos inhibitorios. Bueno, este es en el caso de la proteína GQ, como dijimos, tenemos al receptor que podría ser M1, M3, M5. Esta unidad alfa Q va a generar una actividad sobre la fosfolipasa C, y esta fosfolipasa C degrada al inositol trifosfato en diacilglicerol, perdón, al fosfatilinositol difosfato en diacilglicerol e inositol trifosfato, y este inositol trifosfato libera grandes cantidades de calcio, ¿no? Recuerden que si tenemos calcio intracelular libre, esta célula va a tener una mayor actividad contráctil, ¿no? Entonces, veamos la ubicación de estos receptores. M1 va a encontrarse en los ganglios autonómicos. ¿Cuál es la función de estos ganglios autonómicos? Lo que va a producir es principalmente inducir o generar una respuesta excitatoria para incrementar la secreción glandular. De manera indirecta, va a los ganglios y en los ganglios promueve una estimulación para que todas las glándulas que estén inervadas por este puedan incrementar su secreción. Entonces, M1 en los ganglios autonómicos de manera indirecta puede incrementar la secreción salival, lacrimal, nasal, ¿no? Pero desde los ganglios autonómicos, no desde la misma glándula. M1 también lo podemos encontrar en el sistema nervioso central. ¿Y cuál es la función? Generar potencial excitatorio, ¿no? De manera completa, potencial postsináptico excitatorio en etapas tardías. Si normalmente el nicotínico neuronal iniciaba un potencial excitatorio, el M1 puede mejorar esa respuesta, ¿no? M2 se va a parecer mucho a un receptor que ya hemos estudiado, el cual se encontraba en las paredes de aurículas y ventrículos. Se va a encontrar en este nódulo aurículo sinusal y también el nódulo aurículo ventricular. Solamente que en este caso M2 va a producir efectos inhibitorios, efectos trópicos negativos. Entonces, si es un GI, lo que va a producir es efectos trópicos o tropismo, ¿sí? Tropismo, pero negativo, ¿sí? Tropismo negativo, tropismo negativo. Entonces, en las paredes de aurículos y ventrículos, ¿qué va a hacer? Va a reducir la fuerza de contracción. ¿Cómo se denominaba ese efecto, jóvenes? La fuerza de contracción, ¿cómo se denominaba? Inotropismo. Y como se reduce, será inotropismo negativo. También va a reducir la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se denomina este fenómeno? Recuerden, cronotropismo, ¿no? Entonces, cronotropismo del tipo negativo.
Y también se encuentra en el nódulo auriculoventricular, en el cual va a reducir la velocidad. ¿Cómo se denomina ese efecto, jóvenes? Dromotrópico. Dromotropismo. Dromotrópico, efecto dromotrópico, dromotropismo también del tipo negativo. Entonces, ¿cuál es el receptor que genera efectos opuestos? Si el parasimpático lo hacía con M2, el sistema simpático, ¿con quién generaba todos estos efectos? Beta 1. Beta 1, ¿no? Beta 1 producía efectos trópicos positivos, en cambio M2 va a producir efectos trópicos negativos, ¿no? Recuerden siempre asociar cuál es el antagonista, ¿no? Quién es el que produce determinado efecto y quién es el que va a producir el otro resultado, ¿no? Pero asócienlo con los receptores. Por ejemplo, vamos a ver a los receptores M3 que comentábamos que son los más abundantes. En este caso, todos los músculos lisos, vascular, bronquial, intestinal, geniturinario, tienen receptores M3. Pregunto, ¿a quién se parece M3 cuando hablamos de músculos lisos? Beta 2. Beta 2. 2. ¿Y qué efecto producía beta 2, por ejemplo? Beta 2. Beta 2, ¿qué producía? ¿Contracción o relajación? Relajación. Relajación, ¿no? Relajación. Relajación. Entonces, M3 en todos los músculos lisos, y además es GQ, ¿qué efecto debería producir? ¿Qué efecto debería producir si es GQ? Contracción. Si es GQ, en todos va a producir la contracción. Contracción. ¿Sí? Contracción vascular, vasoconstricción. Contracción bronquial, broncoconstricción. Contracción intestinal, mayor peristaltismo. Contracción del tracto geniturinario, mayor micción. Por ejemplo, en todas las glándulas, llamémoslas glándulas salivales, mayores y menores, glándulas lacrimales, glándulas nasales, glándulas digestivas, ¿qué es lo que va a hacer? En todas aumenta la secreción, ¿sí? En todas va a aumentar la secreción. Por ejemplo, aquí el músculo circular de la pupila. ¿Recuerdan el gráfico? ¿A quién se parece? El músculo circular de la pupila. Y recuerdan el músculo radial. El músculo radial se contraía y me producía midriasis. Ahora estamos viendo que M3 se encuentra aquí, en el músculo circular. ¿Qué pasará con la pupila si este se contrae? Si este se contrae, ¿qué va a pasar con la pupila? Se reduce y este fenómeno se conoce como miosis, ¿sí? Miosis. Entonces, a nivel del músculo circular de la pupila, encontramos receptores M3. La acetilcolina se une a este receptor y puede producir miosis. En el endotelio vascular va a producir la liberación de endotelinas, que son agentes potentes para inducir la vasodilatación, sí, vasodilatación localizada. Y también M3 podría encontrarlo en el conducto de Schlemm, ¿no? Para facilitar el drenaje del humor acuoso. Es decir, podría reducir la presión intraocular, ¿no? Los músculos ciliares a nivel ocular. Y como dijimos, este es el más importante porque también tiene una distribución mucho más abundante. Y ya para finalizar tenemos a los receptores M4 y M5, los cuales se encuentran en el sistema nervioso central. Por ejemplo, M4 dijimos que es inhibitorio, ¿no? Que inhibe el dolor. Va a reducir el dolor. Se encuentran en fibras o centros que regulan el dolor. Entonces, reducen el dolor. M5 es GQ. Y GQ tenía una actividad casi estimulante, ¿no? Llamábamos también actividad excitatoria. Entonces, ¿qué es lo que hace M5? Mejora la memoria, ¿sí? Mejora la memoria a nivel del sistema nervioso central. Entonces, tenemos actividad en el sistema nervioso central.
Jóvenes, de todos estos receptores que hemos revisado, ¿cuál creen que esté más asociado a nuestra especialidad? ¿Ustedes han escuchado una enfermedad llamada serostomía? ¿O cialorrea? Sí. ¿Alguien que nos indique qué cosa es serostomía o cialorrea? ¿Y por qué podría ser importante? ¿Para qué sirve la saliva? Ustedes, futuros colegas, estomatólogos. Para proteger y lubricar a la cavidad bucal. Ok, para lubricar la vía digestiva, mucosidades, también para participar en la digestión. Ok, ¿qué más? Para remineralizar, por ejemplo, la saliva contiene ciertos elementos que promueven la remineralización del esmalte. ¿Para qué más? ¿Qué otra función podría tener? La saliva también tiene anticuerpos. Entonces, como ven, la saliva es muy importante. ¿Cuál de todos estos receptores muscarínicos está asociado con esa secreción salival? ¿Cuál es la que hemos estado viendo? ¿Cuál sería? M3. M3. Hay algunas enfermedades que pueden estar asociadas con una degeneración de estos receptores M3, principalmente enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son condiciones en las que el paciente empieza a producir anticuerpos y estos anticuerpos empiezan a destruir órganos, ¿no? En este caso, hay condiciones como podría ser el síndrome de Sjögren, el cual el paciente produce anticuerpos que van a destruir M3, asociados principalmente a glándulas secretoras. Esta enfermedad autoinmune no solamente está asociada a producción de anticuerpos, sino también a activación de los linfocitos, a los linfocitos citotóxicos. De alguna manera, si se destruye estos receptores, lamentablemente no hay forma de activar a estos órganos, ¿no? Porque el paciente puede tener una parótida, puede tener las glándulas submaxilares, mandibulares, pero lamentablemente estas no van a tener el receptor para poder activarlas. Entonces, eso es lo que nos indica esta referencia, que existen mecanismos podríamos decir mecanismos donde se producen anticuerpos, autoanticuerpos, asociadas principalmente a la IgG, que podrían inducir la hiposalivación. Esto se ha podido estudiar un poco más en estudios in vivo, a nivel preclínico, y ¿cuál sería la alternativa en este caso? Se podría utilizar fármacos que puedan estimular a los pocos receptores que puedan existir, ¿no? Y parte de eso son estos dos fármacos que actualmente se utilizan a nivel mundial, como son pilocarpina y seimelina, solamente que aquí en el Perú no lo tenemos, ¿no? Es mucho más seguro, pero no forma parte del petitorio nacional, no hay una regulación adecuada de este fármaco. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Fármacos van a estimular a los pocos receptores existentes y de esta manera se puede mejorar la secreción glandular. Recuerden que el síndrome de Sjögren no solamente afecta a la secreción salival, sino también a la secreción lacrimal, ¿no? Seroftalmia también está asociada. Y de esta manera, si se estimula receptores M3, podría mejorarse también la producción de saliva. Y como vimos, M1 también de manera indirecta, con los ganglios autonómicos, están asociados a este proceso. Ok, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda.